Familia, bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Vamos a elevar el nivel de conciencia, vamos a entender nuestra mente, a elevar nuestra comprensión para cambiar esos sistemas de pensamiento limitantes que te han impedido conectar con la paz y con la abundancia, que te están impidiendo avanzar y llegar a tu siguiente nivel de resultados en las diferentes áreas de tu vida. Porque todo lo que a ti te está limitando en este momento no son tus circunstancias, no es tu falta de recursos y no es tu falta de oportunidades. Es el sistema de pensamiento y las creencias a través de las cuales estás percibiendo tu realidad, tu mundo. Todo es percepción. La forma en la que tú ves el mundo no es la misma forma en la que yo lo veo. La forma en la que tú puedes percibir el hecho de que tu pareja sea infiel no es la misma forma en la que yo lo puedo percibir. Lo mismo, la forma en la que tú piensas sobre el dinero no es la misma forma en la que yo pienso sobre el dinero. Y asimismo con todo, cada uno de acuerdo a las historias que nos hemos contado inconscientemente sobre qué son las cosas y quiénes somos nosotros, adoptamos un sistema de creencias a través de lo que nos dijeron nuestros padres, abuelos, profesores, nuestras experiencias tempranas, experiencias traumáticas y todo lo que fuimos aprendiendo sin darnos cuenta. Nuestra mente era inocente y estaba aprendiendo continuamente de todo lo que estaba sucediendo en el entorno y tú fuiste interpretando cada uno de esos acontecimientos. Escucha, interpretar. Y la interpretación es subjetiva. Los hechos son objetivos, pero el cómo tú piensas a los hechos, el cómo tú los interpretas es completamente subjetivo. ¿Esto qué quiere decir? Resulta que a ti te sucedió algo en la infancia, tu padre se fue, se ausentó, y tú sentiste no soy suficiente. Y a través de este sistema de pensamiento, tú te sentiste poco valioso. Sentiste que tu papá no te quiso a ti porque no valiste para nada y ahora tú sientes que no vales y tienes que tratar de complacer a otros, justificar a otros y tratar de comprar a otros a través de esforzarte y sacrificarte por los demás, no marcarte límites para poder tratar de amarrar a los demás porque tienes miedo al abandono. O puede que a través de la misma circunstancia hayas interpretado, no soy valioso, no soy suficiente, ahora me blindo, no necesito a nadie, me endurezco y me pongo una caparazón y no necesito a nadie en mi vida. Ahora no me vinculo a nadie, no genero apegos para evitar el rechazo y el abandono. Misma circunstancia, dos interpretaciones distintas, pero el evento es exactamente el mismo. Entonces, quiero que entiendas que las cosas que en este momento te hacen sufrir, que te limitan, que tú crees que te rompen la paz y que te evitan avanzar, no son verdad, son ideas, son creencias, son percepciones. Yo en 2020 estaba tirado en unas sábanas en el piso durmiendo en una casa que renté con dinero prestado, una casa medio caída, literalmente. Entrenaba en el parque, comía avena con agua 2 veces al día, que era todo lo que tenía. Entrenaba en el parque y yo me sentía bien, abundante, presente, pleno. Era un joven ingenuo, pero presente. Solo tenía en mi mente avanzar, crecer. Y con lo que tenía, yo vivía contento. Es más, tenía como $2 en la cuenta de banco. No, en la billetera. Tenía como $2. Era todo. No tenía ni para un pasaje. Y empecé a trabajar en lo que podía, empecé a generar un poquito de dinero, a pagar deudas, empecé a mejorar. Meses después me fui a vivir con mi pareja como modelo webcam acá en Colombia. Empecé a generar con el tiempo más dinero y ya me fui organizando, me certifiqué como fitness coach. Luego terminé haciendo todo esto de guiar a personas en su proceso de autoconocimiento y desarrollo personal, ayudándoles a transformar sus creencias limitantes, romper con conductas y sistemas de pensamiento que les está impidiendo avanzar y todo esto. ¿Para qué te doy esta analogía? ¿Para qué te cuento esta historia? Para que veas que yo estaba, como decimos aquí en Colombia, en la inmunda. Yo estaba en la inmunda, aparentemente, pero yo me sentía rico, me sentía próspero, me sentía grande, gigante, me sentía bendecido. Y yo aproveché todos los recursos que tenía en ese momento y ahí tirado en el piso, comiendo avena con agua, yo me sentía abundante, contento. Desde ahí tomé acciones y crecí, desde esa energía de disfrute, de dicha, de gratitud, pero era inconsciente. Fíjate lo que pasó. Cuando yo empecé como fitness coach, al año, más de $10,000 al mes, viviendo de lo que yo amaba y lo que yo quería desde los 18 años, una pareja increíble, el físico que siempre soñé, viajaba,
Me la pasaba comiendo en cualquier parte, comprando ropa, podía hacer muchas cosas que quería. No de todo, pero podía hacer muchas cosas. Tenía un buen alcance adquisitivo acá en Colombia. Y llegó un punto en el que yo me sentí vacío, sin sentido, sin propósito, caí en depresión. Entonces, fíjate que yo primero estuve en una circunstancia aparentemente y superficialmente precaria. Y estuve en paz y me sentí rico. Desde ahí generé riqueza financiera, riqueza material, pero dentro de esa riqueza empecé a tener miedo a perder, miedo a no tener más, miedo a no alcanzar un estándar que me metí en la cabezota y de a través de ese sistema de pensamiento empecé a rechazarme. Empecé a rechazarme. Claramente este rechazo venía desde hace mucho más tiempo, pero se empezó a manifestar en este momento de mi vida cuando ya tenía resultados. Y yo, en mi mejor momento, materialmente, me sentía más vacío y más perdido que nunca. Escaso, víctima, me sentía completamente defraudado, fracasado, ya nada me llenaba. Ahí fue cuando empecé mi proceso de autoconocimiento, empecé a entender mis sistemas de pensamiento, mi sistema emocional, el ego, la conciencia. Entonces me di cuenta de que lo que a mí me hacía sufrir, lo que me limitaba, no era mi circunstancia, que no era lo que me estaba pasando, como yo creía. Yo pensaba que era que tenía que dejar a mi pareja, ganar más dinero, salir a otra fiesta, comprar más comida, otro viaje, pero no, no se trataba de mis circunstancias, se trataba de cómo me estaba pensando a mí y de cómo estaba pensando la vida. Entonces entré en una mentalidad a través de la cual yo tenía que perseguir y perseguir y perseguir para poder sentirme suficiente. Cuando me desgasté de tanto perseguir fue cuando caí en esa crisis existencial. Y ahí me di cuenta yo en el pozo más profundo, cuando lo perdí todo materialmente, porque caí en quiebra financiera en el peor pozo, en mi peor momento. De hecho, ya no estaba con $2 en la billetera, sino que estaba con más de $7,000 en deudas, comprando comida con tarjetas de crédito. Y ahí, en mi peor crisis financiera, ya habiendo trabajado en mi autoconocimiento durante un tiempo, y habiendo integrado ya bastante mi energía femenina, ahí en ese peor punto materialmente, yo respiraba paz, plenitud, dicha. Y en ese momento me dije, entendí muchas cosas. Entendí algo muy importante en la vida. Y había invertido decenas de miles de dólares en mi autoconocimiento. De hecho, me sobrepasé porque no fui prudente al hacerlo. Pero me sirvió demasiado las mentorías, las formaciones, las certificaciones que tomé, todo porque me salvaron la vida. Yo, cuando estuve en esa depresión, hubo un momento en el que pensé, mierda, si este estado emocional se sostiene, no tiene sentido vivir. Ya tenía ese tipo de pensamientos. Y no me duró mucho la depresión. El punto crítico fueron 2, 3 semanas más o menos. La cosa es, quiero que entiendas que tus problemas no son reales. Y no es porque no hayan desafíos en la vida. Sí, sí hay desafíos, sí hay retos, sí hay dificultades, sí hay niveles difíciles de superar. Pero el cómo tú estás pensando las dificultades va a determinar si tú atraviesas esos desafíos con valentía, con coraje y desde la responsabilidad, el amor y la abundancia, o si los atraviesas desde el miedo, el victimismo, la escasez, o no los atraviesas, te estancas ahí, te quedas ahí, porque sientes que no puedes avanzar, te estás diciendo, no soy suficiente para esto, es que no tengo los suficientes recursos, es que este obstáculo no me permite avanzar. Pero hay personas que a esos obstáculos que tú sientes que te están impidiendo avanzar, los ven como el instrumento perfecto y el elemento adecuado para poder fortalecer su alma, su cuerpo, su mente. Y a través de eso lo hacen, atraviesan y suben de nivel. Entonces, nos damos cuenta de que realmente no es el problema lo que pasa. El problema es un pensamiento. Literalmente, tus problemas son un pensamiento. Son un pensamiento, es un sistema de pensamiento. El cómo tú piensas a las circunstancias va a determinar cómo te sientes. Imagínate, esta semana iba para el gimnasio y había un pequeño atasco por ahí en una calle y había una persona que literalmente estaba tocando la bocina, desesperado, ansioso, insultando cuando pasé por el lado en la moto. Y las otras personas, pues bueno, estaban calmadas, tranquilas. Entonces, mismo evento, misma circunstancia, diferente forma de pensar sobre la circunstancia y sobre uno mismo, y a través de ese sistema de pensamiento cada uno genera tranquilidad
paciencia o desesperación. Fíjate, tu ansiedad no es real. Tú la experimentas como real porque crees en ella. Ahora, no es que dejar de creer en ella va a dejar, va, va a hacer que deje de venir. No, es que tú crees que la ansiedad es tu enemiga y tú crees que la ansiedad es una enfermedad. Entonces cuando la ves venir le tienes miedo. Pero ¿qué tal si te sostienes en la ansiedad? Toda la vida nos enseñaron que no podemos sentirnos mal. Entonces cuando viene la ansiedad tú sales corriendo a parchar. Y si la forma de parchar esa ansiedad es con una pareja, con el sexo, con la lujuria, con la hierba, con el alcohol, saldrás corriendo, como un zombie, a parchar esa ansiedad. Porque claro, no puedes sentirte mal, ¿cierto? Pero eso es una creencia. Yo cambié esas creencias y yo me di el permiso de estar ansioso. Y una vez me dio un ataque de ansiedad y he visto a mi pareja dejando la hierba con ataques de ansiedad brutales y se quedó ahí, llorando, pataleando, sudando. Yo la acompañé, también lo hizo sola varias veces y yo lo hice también en otros aspectos, soltando otros vicios, otras dependencias, y me acomodé en la ansiedad y dejé de juzgar a la ansiedad y dejé de etiquetarla como mi enemiga y le dije: ansiedad, soy tu amigo y eres mi amiga, y cuando vengas a visitarme yo me quedo contigo y me doy el permiso de sentirme mal y ansioso, y si caigo en pánico y me sostengo ahí. Y cuando hice eso el tiempo suficiente y las veces suficientes, llegó un punto en el que la ansiedad no volvió, desapareció. Entonces la ansiedad no era real, la ansiedad era una percepción sobre quién yo era frente al miedo. Le tienes miedo al miedo. Y cuando aparece el miedo, te da miedo, y el miedo, desde el nivel de conciencia, que es, porque el miedo es un estado de conciencia, tiene como emoción la ansiedad. Y es una percepción, es una idea. Del mismo modo, la forma en la que tú percibes el cómo ganar dinero, el cómo deben ser las relaciones, el cómo deben ser los hábitos, el cómo debe ser la vida, el cómo debes actuar frente a una crisis financiera, el cómo debes actuar frente a una infidelidad, el cómo debes hacer cada cosa frente a diferentes circunstancias, son ideas. Y de acuerdo a la idea que te hayas contado sobre cómo tienes que ser, entonces vas a actuar. Vas a actuar, una de dos: o te preocupas, entras en ansiedad, te desesperas, te vuelves loco, pierdes el control, o mantiene la templanza, estás calmado, buscas soluciones, resuelves desde la calma, sin negar la dificultad, sin negar lo que hay que hacer, pero desde la calma. Porque resulta que yo creía que mi problema era el dinero hace tiempo y me la pasaba preocupado por el dinero, supuestamente. Y en mi peor crisis financiera estuve en paz sin dinero. Entonces no era el dinero, era la forma en la que yo había aprendido por parte de mis padres que tenía que actuar en frente de una circunstancia o una contracción financiera. Pero no era verdad, era una idea. Entonces, tienes que aprender a observar tus pensamientos y entender que hasta que no tomes responsabilidad para hacerte cargo de cómo piensas, para hacerte cargo de lo que haces con lo que sientes, dejar de huir y aprender a sentir con conciencia y responsabilidad, hasta que no aprendas a observar tus patrones de comportamiento, para que dejes de caer en los mismos y aprendas a sostenerte en la incomodidad y seguir comportándote en coherencia con tu verdad y no con tu antigua identidad y tus antiguos patrones, entonces seguirás repitiendo lo mismo. ¿Quieres cambiar de realidad? ¿Quieres cambiar tus resultados? ¿Quieres estar en paz? Perfecto. Tienes que ser coherente con tu verdad. Tú sabes de dónde tienes que salir. Tú sabes a dónde quieres entrar. Tú sabes lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Tú sabes qué tipo de relaciones no quieres. Tú sabes cuando algo ya te está drenando más de lo que te suma. Tú sabes cuando te estás saboteando, cuando estás estancado porque no estás tomando responsabilidad. Tú sabes. Si te paras un rato con una libreta, vas a sacar cada una de las acciones que puedes tomar hoy para avanzar en cada uno de esos aspectos en los que quieres avanzar. Lo sabes. No lo sabe un mentor. Yo no sé. Yo no sé. Cuando una persona viene a mis mentorías, me pide consejos. Oye, John, ¿dejo a mi pareja o qué? No, yo no te voy a decir si dejas a tu pareja. Yo te pregunto varias cosas y tú llegas a la conclusión, porque tú sabes, solo que no te sabes cuestionar. Cuando aprendas a cuestionarte tus propios pensamientos, tus propias emociones, tus propias conductas, y aprendas a responderte en coherencia con tu verdad y no a través del autoengaño
para poder seguir sosteniendo y justificando la realidad que no te gusta, sino que te respondas con verdad, ahí entonces te vas a dar cuenta de que siempre supiste, porque sabes, tú sabes. Quiero que sepas que todo aquello que tú tienes en mente, que quieres, es posible, por eso lo tienes en mente, porque desde tu corazón tú lo intuyes, Dios te lo puso ahí. El problema es que te estás identificando con tu ego y con el miedo. Y como cedes al miedo, te impides avanzar. No estás estancado porque no tengas recursos ni oportunidades y porque no tengas lo que se necesita. Estás estancado porque vives atrapado en un sistema de pensamiento, de miedo, de culpa, de vergüenza, que no has aprendido a observar y por eso sigues creyendo que eres ese pensamiento y sigues cayendo en él. Tienes que trabajar e invertir en tu autoconocimiento. Si te gusta este contenido, dale a suscribir, comenta, yo soy del 1%, déjame por aquí de qué temas te gustaría que hable en próximos videos. Yo con mucho gusto voy a revisar y vamos a ver qué otros temas podemos explorar. El objetivo es poder aportar el máximo valor posible. Así que, ya sabes, suscríbete, dale like, comentario y nos vemos en una próxima ocasión.